Muy buenos días a todos ustedes en la Universidad de Caldas, en mi querida Manizales. Hoy estamos en vísperas de unas elecciones muy importantes, muy trascendentales para Colombia, en términos de que por primera vez realmente el país tiene que tomar se enfrenta a una bifurcación. Por un lado está el tema de un proceso de paz que como nunca ha estado bien estructurado y que ha venido avanzando de manera responsable, con cuidado, sin salirse de los temas de la agenda, así todo el mundo se sienta con la libertad de comunicarse directamente con los colombianos y dar opiniones muy a menudo que perjudican el proceso, pero que es un proceso que está avanzando muy responsablemente, muy ordenadamente, sin improvisaciones. Y por otro lado, la alternativa de, borrar este proceso, comenzar otra vez, ya sea explícitamente o simple y llanamente poniendo condiciones que hacen imposible cualquier acuerdo, como por ejemplo el cese unilateral del fuego, el desarme, en fin, toda una serie de requisitos que se colocan simplemente para sabotear e interrumpir el proceso. Y eso innecesariamente nos conduce a la guerra. Ese es un tema, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero estoy seguro que muchos han experimentado en carne propia lo que es la guerra, lo que es el conflicto, lo que son las muertes, lo que son los paramilitares, lo que son la guerrilla, lo que son simple y llanamente la cantidad de muertos y la inseguridad que le impiden a los colombianos gozar un país que tendría un enorme potencial de desarrollo y crecimiento, un país que en la generación de ustedes va a poder cambiarse y transformarse de una manera importante y simplemente perder esa oportunidad, en buena medida por estar enterrados en temores y incertidumbres que se han creado artificialmente con fines estrictamente políticos. Colombia en realidad sí tiene una pésima experiencia con los procesos de paz anterior, especialmente con el que el presidente Pastrana hizo en el Caguán. Fue un proceso en el cual se le permitió a la FARC desde el Caguán irradiarse por todo el país, y lo vimos en las estadísticas de víctimas que llegaron en el año 2000 amparados con el Caguán a cerca de 700.000 víctimas en un solo año. Todo esto llevó en buena medida a que, con toda la razón, el país llamara a Álvaro Uribe para que lo sacara de esa postración que efectivamente logró que, y esa hay que atribuírselo al gobierno de Álvaro Uribe, bajar de una manera constante a lo largo de los 8 años, sobre todo en los primeros 4 o 5 años, la tasa, de tal manera que le entregara al país una tasa de víctimas de cerca de 200.000 víctimas al año. Pero esa fase ya se cumplió. El país ya está en una situación donde, de alguna manera, todo lo que había que hacerse, en buena medida con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, de la desmovilización de los paramilitares que lamentablemente no terminaron en una situación de reparación, sino en mucha impunidad, pero de todos modos eso se logró. Y durante los últimos 4 años, durante el presidente Santos, han habido cambios muy importantes en el país. Tal vez el más importante
es el que se reconocieron las víctimas. Usted no puede avanzar en estos procesos sin reconocer que efectivamente las víctimas existen, y aunque requiere unos esfuerzos muy grandes en términos económicos, y el presidente Santos así lo previó cuando dijo que este proceso en el que él inició tomaría por lo menos 10 años, eso fue un elemento fundamental. Y lo otro fue la búsqueda muy estructurada de un proceso con las FARC que, digamos, le quitarían la organización guerrillera y criminal, el mando unificado, la capacidad de movilizar organizadamente el país en términos de, digamos, de todos los crímenes que se cometen, y de alguna manera sin ellos el Estado podría avanzar de una manera muy sistemática para crear digamos, el bienestar y la pujanza, el crecimiento económico que el país tiene el potencial de hacer, pero simple y llanamente con este problema no lo va a hacer. Hay muchas objeciones hoy en día al tema de, digamos, Santos Zuluaga. Yo personalmente he sido tremendamente antagónico al modelo de gobernabilidad, clientelismo y corrupción, que no es exclusividad del gobierno Santos, sino de todos los gobiernos anteriores. Por eso es que he propuesto mucho la reforma del sistema electoral con la propuesta del sistema electoral mixto. Ustedes pueden acceder en la página con ese nombre. Y es una propuesta distinta. Pero lo que me hace más esperanzador, y por eso estoy apostándole a la paz, y por eso estoy apostándole al presidente Santos como presidente de Colombia en los próximos 4 años, es porque esa posibilidad de la paz es eminente. Eso es un acuerdo donde seguramente la FARC se desmovilizaría, faltan los puntos de víctimas, el de la terminación del conflicto y el de los mecanismos de verificación. Son 3 puntos, pero están en desarrollo, eso no es una cosa que se vaya a improvisar, y mucho menos se va a improvisar si el presidente Santos ha ganado de tal manera que tiene la sartén por el mango con fuerza en el momento de llegar a un acuerdo con la FARC. Entonces, lo que vemos nosotros es que el proceso de paz en los proyectos, en los puntos que se han podido evacuar, primero que el tema del desarrollo rural, es muy importante porque Colombia está en un momento donde es posible resolver el problema rural. Hace 50 años, 70 años, Colombia era 70% rural, la población era sobre todo rural. Hoy en día es mucho menos rural. En Colombia habrá unos 8 millones de habitantes en el sector rural, 8 millones de casi 50 millones. Digamos, eso es un cambio que además se da en todas las sociedades. Ustedes no conocen ninguna sociedad moderna y avanzada donde la mayoría de la población sea rural. En todas partes hay un proceso de urbanización, y normalmente ese proceso de urbanización, lo comprueban cada uno de los grandes cambios que han habido en el mundo, se ha hecho con violencia. Violencia ya sea de una índole o de la otra, pero siempre con violencia, porque simplemente es desarraigar la gente del campo para pasarla a las ciudades. Colombia entonces tiene la posibilidad de resolver, y ese es el tema de desarrollo rural, pero para eso hay que cambiar la relación entre lo rural a través de la política con el Estado. Y para eso es el segundo punto, el tema de la reforma política. Se incluyen varios puntos que para mí son centrales, y que hay que verlos desde la luz de la reforma al sistema electoral que he propuesto. Primero que todo, el tema de distritos uninominales, que en este caso se llaman distritos de paz. Segundo, el tema de la reforma del sistema electoral que se requiere hacer, y que hay que hacerla en el sentido de que la gente sepa quién es su representante y lo pueda llamar a cuentas, y eso cambia la relación entre la población y el Estado.
Eso hace que los políticos tengan que rendir cuentas, que hoy en día no lo hacen. Y en tercer lugar, para fortalecer la relación entre ciudadanos, está incluido el tema de la planeación participativa, que es un tema que se ha experimentado muy positivamente en varias ciudades de Colombia, muy poco en el eje cafetero. Antioquia lo ha hecho muy bien con el presupuesto participativo que hizo Sergio Fajardo en Medellín y que está intentando implementar en toda Antioquia. De tal manera que esos son elementos muy fundamentales. Tenemos el tema también de la agenda sobre el narcotráfico, que básicamente es retirarse del negocio de las drogas y la FARC, retirarse de ese negocio y buscar que el Estado haga un proceso de sustitución de cultivos que tiene mucho que ver con el tema anterior de desarrollo rural, que es viable en este momento. Hay muchos otros temas que podríamos tomar, pero lo fundamental es que hay la posibilidad de hacer las cosas bien. Obviamente se firmará el acuerdo, pero después vendrá una fase que requiere el compromiso de todos y cada uno de los colombianos para pasar al posconflicto. Si en Sudáfrica lograron hacer lo que sí lograron hacer en términos de un país donde una mayoría blanca oprimió durante prácticamente un siglo o más a la mayoría negra, y se logró hacer esto perdonando, dialogando, encontrando una manera de reconocer las víctimas, poder pedir perdón, poder resarcir los daños que se hubieran hecho y comprometerse con un proceso de construcción de sociedad que es la que queremos hacer todos. Es muy importante que nosotros como ciudadanos, digamos, estemos muy atentos a todo esto. Hay actores políticos que lo que quieren crear es una inmensa confusión. Jugarle a los miedos, pero sobre todo son los miedos de lo que fue y que, digamos, se transmiten culturalmente los padres, los que vivieron, digamos, las atrocidades de paramilitares o el Estado mismo y la guerrilla. Pero si no nos damos la oportunidad de terminar ese conflicto, de avanzar hacia una nueva Colombia, donde todos podamos contribuir y contribuir mucho con el corazón para poder perdonar, para poder asegurarnos que podemos avanzar, y para eso es importante la creación de esa estructura institucional que comienza con la estructura institucional de la política que nos permita avanzar. Y en ese sentido, como nunca, es fundamental que cada uno de ustedes reflexione cuidadosamente, hable con sus colegas, hable con sus compañeros, oiga bien las diferentes opiniones. Como nunca el país estaba dividido, pero yo creo que le podemos apostar a la esperanza, no una esperanza vacía, no una esperanza artificial, sino muy concreta y muy aterrizada con lo que está sucediendo en La Habana, porque si lográramos tener éxito y se lograra un acuerdo como que se ve efectivamente que se está intentando y que se va seguramente a llegar, tendríamos un horizonte muy distinto para Colombia. Y en ese sentido, pues obviamente ustedes han visto cuáles son mis preferencias, muchos de ustedes las compartirán, muchos no las compartirán. Les pido que reflexionen y que nos demos la oportunidad como país de progresar. Nosotros estamos inmersos en la cultura en que vivimos y muy a menudo esa cultura nos impide ver un país distinto, porque de alguna manera la cultura lo que funciona es que se alimenta a sí misma y a nosotros individualmente nos alimentamos con todos los elementos. Entonces,
Lo que les pido es que nos demos la oportunidad de imaginarnos algo diferente y luchar por eso. Luchar y a través de lo más sublime que tiene la democracia, que es el proceso electoral. Nuestra democracia es muy imperfecta, así la reconocemos, así proponemos cómo perfeccionarla, pero ahora es el momento de salvar la democracia, no de perfeccionarlo, y les pido por favor que cada uno de ustedes, muy como un acto individual y de conciencia, tome la mejor decisión, salga a votar el próximo domingo y ojalá logremos tomar la mejor decisión para el presente de Colombia, pero sobre todo para la próxima generación, que va a ser la generación de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.